que pasó hoy, qué es lo que pasó ayer en estos días con esta ley Bitcoin en la República de El Salvador. Básicamente, los estados tienen, cada estado tiene una moneda que es de curso legal, que es la moneda que el propio estado dice que es la que sirve para extinguir todo tipo de deudas. Básicamente esa es la esencia de lo que es una moneda de curso legal en el estado. Entonces, en Estados Unidos tenemos el dólar estadounidense, en Argentina tenemos el peso argentino. Es moneda de curso legal, es moneda que extingue deudas, es lo que no te podés negar a recibir, básicamente lo que te dice el Estado. Cada estado tiene la suya. En el caso de El Salvador, es una pequeña república que venía utilizando el dólar norteamericano. Y a partir de hoy, que se votó, Bitcoin pasó a ser también una moneda de curso legal. Entonces decidí invitar a Víctor y a Gustavo, que nos van a contar de qué trata esto y qué efectos jurídicos tienen eso. Antes de pasarle la palabra a los expositores, les cuento brevemente quiénes son. El segundo que va a hablar, vamos a arrancar por el final, el segundo que va a hablar es Gustavo Mancilla, que es un contador y también es abogado, formado en Venezuela y que ha trabajado en Venezuela, Colombia y actualmente desarrolla sus tareas en Argentina. Él se dedica a la consultoría business to business de fintechs dedicadas a cuestiones de criptomonedas, exchange y demás productos cripto, focalizado hoy en día en la Argentina. Es un colega que se especializa principalmente en los aspectos contables e impositivos de todo lo que sea relacionado con el mundo cripto. Por otro lado, Víctor Castillejo Arias es un colega que trabaja en la ONG Bitcoin Argentina, de la cual yo soy el coordinador de asuntos contables y legales. Y Víctor, además de dirigir la clínica jurídica de estafados en la ONG Bitcoin Argentina, también se especializa fuertemente en todos los temas que tengan que ver con cuestiones regulatorias relativas a Bitcoin y a criptomonedas. Y ha hecho el favor actualmente de venir hoy a darnos esta charla. Él está situado en Londres, así que supongo que estará en un horario bastante tarde. Gracias sobre todo por el horario en el que has venido. Y sin más preámbulos, te paso la palabra, Víctor. Por favor, explícanos en qué consiste esta ley y cuáles son los efectos que puede llegar a tener en nuestro país. Bueno, muchas gracias Camilo, también muchas gracias Gustavo y bueno, muchas gracias a la ONG, siempre presente y siempre dando las charlas que hay que dar para tratar de llevar al Bitcoin y a todos los ecosistemas descentralizados eh, al lugar donde varios de nosotros creemos que deben estar. Y uno de esos lugares es precisamente lo que sucedió hoy, ¿no? Uno de esos lugares es, como les contaba Camilo, hoy, no solo hoy, sino que ayer el presidente de El Salvador envió un proyecto de ley a su Asamblea Legislativa para tratar de hacer el Bitcoin como moneda de curso legal en el país. Y bueno, eso es muy importante y la verdad que a muchos de ustedes les pasará, ¿no? Como Bitcoiners de hace bastantes años, estar en este lugar es bastante surreal, ¿no? Tratar de dar estas discusiones es como, wow, ¿no? Lo que empezó como el Magic Internet Money, eh, ahora realmente está dando la pelea y nada, y ya hizo el primer paso en lo que es el país más chiquito del continente, lo cual me parece un dato bastante curioso, del continente americano, eh, para tratar bueno, de lo que muchos de nosotros creemos que va a terminar sucediendo, que es la hiperbitcoinización de la economía. Pero bueno, que eso va a tener también, va a haber muchos crisis en el medio, va a haber muchas peleas que dar y muchos debates que dar. Esta presentación es sencillamente para tratar de establecer qué es lo que pasó, qué es lo que podría pasar, y desde ya esto no quiere decir ningún tipo de seguridad de nada, ¿no? Digamos, cualquier tipo de evaluación interna que ustedes hagan acerca de este paso que decidió tomar El Salvador es completamente propia, así como esta también es la mía, que a mí mejor saber y entender creo que es lo que puede pasar en lo inmediato y quizás en lo mediato. Sin más preámbulos, bueno, empezamos a hablar un poquito de esta ley. Entonces, hablemos un poquito de El Salvador. ¿Qué es El Salvador? Como les decía, es el país más pequeño del continente, está rodeado creo que de Nicaragua y de Guatemala, no sé si termina de Panamá, en la costa más sur. No tiene salida al Mar Caribe, tiene salida al Atlántico, al Pacífico. Eh, y bueno, es un país que tiene 6 millones de personas y 2 millones de personas en Estados Unidos. Eso es muy relevante porque
del PBI que lo tienen ahí, y que en realidad ¿viste? Son esos números tan grandes que uno en realidad no los dimensiona, pero del PBI en realidad no es un PBI tan grande, pero lo interesante es que el 25% de ese PBI, según dice el presidente Nayib Bukele, que es el presidente de El Salvador, casi el 25% de ese PBI representa remesas que envía los 2 millones de personas salvadoreñas en Estados Unidos hacia El Salvador, lo cual es muy interesante, y precisamente porque Bitcoin, o digamos, una de las grandes ventajas que tendría Bitcoin es precisamente tratar de sacar el intermediario de todas esas personas que están mandando dinero de Estados Unidos hacia El Salvador, ¿no? Porque, digamos, el gran ejemplo es, si alguien está mandando $100 de Estados Unidos a El Salvador, todos estos intermediarios, como le hace Western Union, le hace cualquier tipo de entidad financiera, o cualquier tipo de empresa tradicional de remesas, seguramente se quede con casi hasta el 30% de ese monto que se está enviando, lo cual es una locura, especialmente desde un punto de vista de las personas, de los individuos. Y si eso se multiplica por 2 millones, entenderán que es una gran cantidad de dinero que estaría quedando en manos de estos intermediarios y no en manos de la población de El Salvador, que no necesariamente es que no necesariamente es, digamos, es gente de recursos, es gente que quiere salir adelante, que quiere construir su país, y ese 30% se está quedando en manos de intermediarios. Entonces el Bitcoin es digamos, puede ser un buen lugar donde comenzar, ¿no? Donde dar ese pasito. Y lo interesante es que en El Salvador existen 2 monedas de curso legal, técnicamente hablando. Existe el dólar estadounidense y el colón salvadoreño. ¿Qué es lo que pasó con el colón salvadoreño? Que existía hasta el año 2001, y en el año 2001 salió este decreto, que la ley hace referencia, como vamos a ver. Salió el decreto de ley, creo que es 201, que establecía el dólar estadounidense como moneda de curso legal. Además que otras disposiciones también técnicas que nos vamos a meter en eso. Pero, o sea, eso quiere decir que desde el año 2001 El Salvador ya tenía monedas compitiendo entre sí. ¿Y qué es lo que terminó sucediendo? Lo que terminó sucediendo fue que los salvadoreños hasta el día de hoy terminaron eligiendo al dólar estadounidense como moneda de curso legal en el país. Y hasta el día de hoy que muy poca gente utiliza el colón salvadoreño, y si lo utiliza hay un tipo de cambio fijo, el cual pueden cambiarlo por dólares, y de hecho El Salvador solamente utiliza el dólar estadounidense en su mayoría. En la práctica, por más que el colón salvadoreño pueda seguir circulando o siga circulando. Lo cual es interesante, porque ahora se metió otro en la pelea, que es el Bitcoin, que va a terminar peleando por a ver quién termina ganando, ¿no? El dólar estadounidense o el Bitcoin a partir de hoy. Veremos qué es lo que sucede. Pero ¿qué es lo importante que hay que entender de esta ley? Bueno, esta ley tiene 2 propósitos muy claros, ¿no? El presidente Nayib Bukele fue muy elocuente en Twitter acerca de cuáles eran los objetivos, pero la ley establece básicamente estos 2. Por un lado, indica que el 70% de los salvadoreños no tiene acceso a servicios financieros tradicionales, y que la razón por la cual va a usar el Bitcoin es precisamente para facilitar la inclusión financiera de sus ciudadanos con el fin de garantizar de mejor manera sus derechos. ¿Qué implica eso? Pensemos qué implica que el 70% de las personas no tengan acceso a servicios financieros. O sea, no tienen servicio a crédito, no tienen servicios a facilidades de pago, no tienen servicios a enviar, acceder a servicios financieros internacional, poder acceder a distintos tipos de mercados, y a tener tarjetas de crédito, a tener tarjetas, a no tener un historial de transacciones. Y no tener acceso a eso implica necesariamente dejar al 70% de salvadoreños al margen de distintos tipos de mercados más desarrollados. Es decir, si yo soy un pescador que tiene su barquito, le fue bien un año y quiere usar esto para pedir un crédito y comprarse un barquito más grande, hoy en día no puede, precisamente porque no tiene acceso a esos servicios financieros tradicionales. Ya sea porque tiene que viajar muchos kilómetros para poder ir a un banco, ya sea porque no tiene identidad que le permita precisamente acreditar que es identidad, que no pueda acreditar cuáles son sus ingresos. Bueno, todo ese tipo de impedimentos los tiene casi el 70% de la población en El Salvador. ¿Qué es lo que le permite Bitcoin? O sea, ¿por qué el objetivo de esta ley, este objetivo en particular es importante?
le permite a todas estas personas, con el mero, o sea, teniendo nada más un teléfono y acceso a Internet, poder directamente participar de un ecosistema de millones de personas conectadas alrededor del mundo, que eso alrededor del mundo y que le permita transaccionar con ellos, pedir microcréditos, pedir un montón de otras cuestiones sin necesidad de acreditar entidades de ningún tipo, a no ser que use algunos servicios particulares, y bueno, y un montón de otras cosas que desde ya podemos advertir que no las tienen en el sistema de servicios financieros tradicional. Acá hay que hacer un paréntesis, por supuesto. Si hay personas que viven en extrema situación de vulnerabilidad y no tienen acceso ni siquiera a una fuente de acceso a Internet o ningún tipo de ese dispositivo, por supuesto que esas personas no estamos hablando de gente que está en el medio, gente que está en otro tipo de situaciones, en otro digamos, nivel de vulnerabilidad, pero que sí puede hacerse de este tipo de dispositivos para poder acceder a esta red descentralizada, que bueno, que como sabemos también hace falta una actualización en el user experience para que mucha gente pueda seguir usando. Por el otro lado, el otro objetivo es menos, si se quiere, de principio. Es un objetivo un poco más concreto. ¿Y cuál es eso? Impulsar el crecimiento económico del país. Y yo valoro, y lo interesante de ese considerando, que es el considerando 5, es lo que dice a continuación. Dice, se hace necesario autorizar la circulación de una moneda digital cuyo valor obedezca exclusivamente a criterios de libre mercado. Hasta hoy, en ninguna parte del mundo, ningún Estado le dio el valor a una moneda que exprese, o sea, el precio, ¿no? Como esa expresión tiene un mercado que exprese exclusivamente lo que indica la oferta y la demanda en un mercado determinado. Hoy en día El Salvador es el único país que le ve valor a eso, y eso es bastante interesante, porque teniendo en cuenta que, digamos, utiliza el dólar estadounidense, es muy sugestivo que digamos, en época de pandemia, en época donde los países están teniendo políticas de expansión monetaria muy importantes, que se puede después trasladar a inflación, que un Estado que utiliza el dólar estadounidense agarre y diga, bueno, ¿saben qué? Acá necesitamos tener este tipo de valores en nuestro para impulsar el crecimiento económico. ¿Y de qué manera se puede impulsar el crecimiento económico? Turismo, ¿no? Es decir, hay muchos bitcoiners alrededor del mundo que estuvieron como locos en Twitter diciendo que van a ir a visitar El Salvador. Y acá es interesante también entender que en El Salvador han habido proyectos bitcoiners, como puede ser el Sonte y la Bitcoin Beach, que precisamente fueron, digamos, como experimentos que se estuvieron haciendo en poblaciones chiquitas costeras del Salvador, en el cual precisamente fueron algunos bitcoins y trataron de iniciar, digamos, toda una economía que circulara alrededor del Bitcoin. Y tanto fue así que, según dijo Jack Mallers recientemente en la conferencia del 2021, llegaron hasta bombardear 20.000 salvadoreños por día digamos, en eso. Es decir, digamos, era un lugar donde ya se estaba experimentando con la tecnología, y es un lugar donde, bueno, digamos, que puede ser muy atractivo para los bitcoineros. ¿Y cuál puede ser otro tipo de razones por las cuales se vayan a hacer? Bueno, recibir inversiones, ¿no? Es decir, gente que vaya a tratar de entrar en esta economía y meter dinero en este país particularmente. El hecho de que sea curso legal, como vamos a ver más adelante, podría facilitar ciertos procesos. Y, por supuesto, las remesas internacionales. Como ya les dije, hay un gran potencial ahí, es mucho dinero que se quedan intermediarios, y Bitcoin está completamente diseñado para eso, especialmente las soluciones de nivel 2, o como pueden ser la red relámpago o otro tipo de soluciones, como pueden ser sidechains, etc. Entonces, esos son los dos objetivos particulares. Facilitar la inclusión financiera e impulsar el crecimiento económico del país. Entonces, ¿qué significa curso legal y de aceptación forzosa para todos aquellos que quizás no están tan familiarizados con el término? Es básicamente la moneda que vamos a usar en una sociedad determinada para cancelar nuestras obligaciones. ¿Qué implica eso? Que si yo agarro y voy al kiosco de la esquina y quiero comprar un paquete de cigarrillos y me dice, bueno, son 100 pesos, vos podés ir a agarrar y decirle a esa persona, no,
te quiero pagar 100 pesos en bitcoins. Y esa persona va necesariamente a tener que, eh, va necesariamente tener que aceptar esos bitcoins que vos le estás dando en pago. Ahora vamos a los problemas que eso representa, pero, digamos, toda esta ley gira alrededor de eso. Gira en tratar de hacer al Bitcoin moneda de curso legal que compita en iguales condiciones que el dólar, ¿no? Lo cual es bastante interesante y va a ser un buen experimento para ver cómo se desarrolla. Eh, bueno, y acá les dice el artículo 1 de manera directa, la presente ley tiene como objeto la regulación del Bitcoin como moneda de curso legal y restricto con poder liberatorio. Es decir, yo puedo cancelar mis obligaciones pagando en Bitcoin. Ilimitado en cualquier transacción, es decir, el monto no importa, y a cualquier título que las personas naturales o jurídicas públicas o privadas quieran realizar. Eso quiere decir que eso es tanto empresas como personas físicas. Es decir, si yo voy y me quiero comprar un auto Tesla, como veía que decían en Twitter, hoy Tesla tiene que aceptar los bitcoins en El Salvador eh, como medio de cambio para adquirir ese bitcoin. ¿Qué Te hace pues interrumpo. Sí, ¿Qué pasa si una empresa que hoy en día está en El Salvador, que venda bienes digitales o bienes físicos, está en ese país, está vendiendo y la verdad no le gusta Bitcoin? Y no le gusta y quiere hacer todo lo posible para no cobrarlo. bueno, si quieres hacer todo lo posible para no cobrarlo, ahora vamos a ver cuáles son las excepciones que te permite la ley, porque Perfecto. hay algunas excepciones, y eso va a ser, digamos, eso va a ser muy complejo, pero bueno, veremos más cómo se desarrolla y más adelante veremos también eh, algunas cositas en ese sentido que es interesante. Y lo otro que es interesante también es que la ley hace referencia a la ley de integración monetaria, que es esta ley del 2001 que puso como medio general, como medio de cambio a el dólar estadounidense. O sea, está equiparando, digamos, como potencial en absolutamente todo al dólar estadounidense. La ley de integración monetaria es una ley que tiene muchos más artículos y que establece cosas como distintos como qué sucede cuando hay títulos nominados en esa moneda, o bueno, ese tipo de situaciones. Pero, por ejemplo, hoy en día, si uno tiene un cheque que tiene que ser cancelado en dólares, se puede cancelar tranquilamente pagando con bitcoins y el acreedor no puede decir nada al respecto. Eh, pero ahora veremos las excepciones. Entonces, ¿cuáles son los artículos importantes de la ley? Bueno, el artículo 2, el tipo de cambio va a estar dado por el mercado, esto es importante, recuerden, es decir, que, digamos, a qué precio me van a aceptar, o sea, cuando yo cancele mis obligaciones en Bitcoin, a qué precio me lo va a tomar el acreedor, al precio que va a estar dando el mercado. ¿A qué fecha? Hay que definir esas fechas, se va a tener que definir entre el acreedor y el deudor, y se va a tener que cancelar de esa manera. ¿Qué mercado? Según la ley, no hay mercado oficial, o sea, no hay tipo de cambio oficial. Pero ojo, porque está el artículo 14 que crea un fideicomiso que va a tener 150 millones de dólares, en el cual va a ayudar a que la convertibilidad, o sea, aquellas personas que no quieran aceptar los bitcoins como medio de cambio, los acepten, o sea, no es que no quieran, sino que no quieran tomar el riesgo que representa poseer bitcoins, porque poseer bitcoins implica un riesgo, y cuál es ese riesgo. Uno, el riesgo de la custodia, y dos, el riesgo de la volatilidad del precio. Es decir, si yo digo mes a mes, con lo justo, que me hagan aceptar Bitcoin y de repente Bitcoin toma una de esas bajadas y me quedo ese mes sin poder pagar el alquiler, es un problema. Entonces, cómo intentar solucionar, que parece una salida bastante ingeniosa, es crear un fideicomiso que no va a estar dentro de la Reserva Federal del Salvador, sino es un fideicomiso especialmente creado en un banco, creo que es el Banco de Desarrollo de El Salvador, que va a tener 150 millones de dólares y va a tomar los bitcoins de todos aquellos individuos que no quieran asumir asumir el riesgo de poseer esos bitcoins. Es decir, todas aquellas personas que reciban bitcoin como medio de intercambio van a poder tranquilamente vendérselos directamente a este fideicomiso y este fideicomiso les va a dar el equivalente en moneda de dólar estadounidense. Entonces, y eso necesariamente implica que este fideicomiso, por más que no esté dentro de la órbita del gobierno, sino que sea este fideicomiso que va a ser un patrimonio autónomo, que va a gestionar esta cantidad de dinero,
este fideicomiso va a tener un tipo de cambio implícito. Entonces, no es del todo cierto que no va a haber un tipo de cambio dado por el Estado. Hay que ver cómo se va a comportar ese fideicomiso, hay que ver cuáles son los incentivos económicos que tiene ese fideicomiso para determinar el precio al cual le van a vender a aquellas personas que reciban esos bitcoins, y hay que ver cómo se comportan los usuarios con respecto a ello, ¿no? Lo otro que es importante es que establece que Bitcoin puede ser tranquilamente una unidad de cuenta. Acá siempre ha habido una pelea con economistas en el caso de si Bitcoin podía ser unidad de cuenta. Bueno, podía ser unidad de cuenta porque no se usaba para, por más que sí se usaba, digamos, la historia es que no se usaba para medir a los bienes y servicios en ese precio. Decían, bueno, pero ¿qué vas a decir? 0,001 bitcoins por no sé qué. Y sí, y bueno, acá esta ley está diciendo sí, el Bitcoin puede tranquilamente expresar el valor de un bien, por ende puede ser unidad de cuenta, se pueden pagar los impuestos en Bitcoin, eso quiere decir que, digamos, el equivalente a la FIP o el IRS, o todos estos van a tener necesariamente que aceptar esos Bitcoins, después hay que ver si eso se los van a, bueno, ellos van a poder elegir si vendérselo a los fideicomisos o... Eh, o tenerlos o tenerlos en el balance, digamos, o qué es lo que van a hacer con eso. Eso va a depender de la autoridad de impuestos. Eh, lo otro que es muy interesante, que es muy importante, es que a efecto de los impuestos, el cambio en el precio, es decir, cuando uno compra Bitcoin, cuando uno tiene Bitcoins, el cambio en el precio se va a tener que tomar como una diferencia de cambio. Y esto seguramente Gustavo les va a explicar mucho mejor que yo, pero cuando es una diferencia de cambio, hay un montón de extensiones impositivas y puede hasta no ser un hecho, puede hasta, no sé si está bien lo que digo, lo digo, por favor me corrigen los contadores y abogados especialistas en tributarios, podría no ser un hecho muy imponible, es decir, no podría tomarse, por ejemplo, la diferencia de cambio para pagar ganancias de capital o impuestos a las ganancias, como nosotros decimos. Lo cual es muy interesante y es muy importante, y acá yo hago referencia a este fallo de Suecia, de la Unión Europea, que es un fallo en el año 2014, o sea, hace un montón de tiempo, que básicamente lo que se estaba debatiendo en ese fallo era eh, bueno, la naturaleza jurídica del Bitcoin y si el Bitcoin tenía que pagar IVA, ¿no? Y lo que terminó diciendo la Corte, era la Corte de Justicia Europea, fue precisamente si el Bitcoin puede ser, el Bitcoin paga IVA, pero se encuentra exento porque lo asimiló, entre todas las asimilaciones que puede hacer, lo asimiló a una moneda, ¿no? Entonces eso se asemeja a una diferencia de cambio, por lo tanto no pagaría este impuesto particular. En síntesis, es importante entender eso, digamos. Ya no tendríamos que pagar, o los salvadoreños ya no tendrían que pagar el monto de lo que hace en el monto o sea, no tenían que hacer esta ingeniería matemática que hacemos nosotros para decir, bueno, a cuánto compré el Bitcoin, a cuánto lo vendí, cuánto tengo que pagar el 15, el impuesto celular y toda esa cosa, bueno, ya no habría que hacerlo, lo cual es, digamos, una cuestión bastante importante y que nos saca, digamos, que le saca a la gente, digamos, una espada de Damocles gigante que siempre cuando uno compra, viste, dice, bueno, que estoy haciendo mal, que le voy a deber impuestos, y por el estilo. El artículo 7, importante, aceptación forzosa. Es decir, aquella persona que participe en la economía tiene que sí o sí aceptar bitcoins. No importa, ustedes van a McDonald's, se piden el Big Mac agrandado por 50 centavos más, digamos, esa persona que está detrás detrás del mostrador tiene necesariamente que aceptarle los bitcoins que ustedes tienen. Eso genera muchísimos problemas, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que vamos a tener que ver de manera, especialmente lo que creemos en hiperbitcoinización, cómo se va a comportar la economía salvadoreña con esos problemas, cómo van a aceitar toda esa maquinaria para que eso funcione. ¿Por qué? Porque no todo el mundo, de vuelta, quiere aceptar el riesgo de poseer bitcoins, no todo el mundo necesariamente va a estar de acuerdo con esa idea, ¿no? Y acá es importante el artículo 12, que habla de la excepción al artículo 7, siempre que por un hecho notorio y de manera evidente se note que la persona no puede aceptar los bitcoins, entonces, por ese hecho notorio y de manera evidente, esa persona puede exceptuarse. Eso va a ser muy contencioso, porque en definitiva,
bueno, porque en definitiva yo puedo decir, mira, no tengo teléfono, no tengo nada, o sea, no te lo puedo aceptar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver cómo, pero también es necesario que esa excepción exista, hay que ser bueno, ¿no? Porque en definitiva, de vuelta, si hay una persona que tiene una situación de vulnerabilidad extrema y no puede aceptarte bitcoins por X razón, no te lo va a aceptar. Pero, de McDonald's no te va vuelta, a poder decir eso, ¿no? McDonald's no debería poder decirte eso, pero sí lo que tienen es dinero. Y con eso pueden comprar buenos abogados y ensayar distintas discusiones nuevas. Por eso digo que para mí eso va a ser bastante contencioso. Especialmente, acá otro problema, ¿no? El problema de enforcement que tiene la mayoría de todas las leyes. ¿Cómo vamos a tratar de ejecutar eso? O sea, ¿cómo vamos a obligar a las grandes empresas o a las personas que estén ilegítimamente no queriendo aceptar al Bitcoin como moneda de curso legal, a que efectivamente la acepten o no la acepten? El artículo 8 básicamente provee que el Estado, esto es lo que les decía, que el Estado va a proveer la convertibilidad automática para aquellos que no quieren tomar el riesgo de su posición. Es decir, sí o sí lo tienen que recibir, pero no necesariamente tienen que quedarse con los bitcoins. Entonces, McDonald's, si recibe tanta cantidad de plata, ellos pueden decidir automáticamente intercambiar más en el fideicomiso. Y ahí los 150 millones de dólares me parecen un poquito bajos. Entonces va a haber que ver, por supuesto, que el fideicomiso va a comprar y vender y dependiendo del movimiento, pero de repente me pareció muy poquito como para poder tener un buen respaldo para que todos tengan esa convertibilidad y si de repente no está líquido el fideicomiso y no puede dar esos dólares, hay que ver cómo se comporta la situación. Pero como ven, ahí sí, perdón, ¿no? Okay. Pero como ven, hay un montón de estos problemas que todavía no se saben. ¿Cuáles son las posibles consecuencias acá en Argentina? Bueno, un poquito estuvimos discutiendo en los distintos grupos de WhatsApp, pero en definitiva lo que han salido en estos primeros 2 días son dos, ¿no? Hay como posibles consecuencias cambiarias y unas posibles consecuencias generales. ¿Por qué razón? Al ser en El Salvador moneda de curso legal, entonces vamos a estar entre sí cuando nosotros, por ejemplo, facturamos servicios al extranjero y los recibimos en Bitcoin, ¿no? Y facturamos en Bitcoin o recibimos, digamos, el contravalor en Bitcoin. La pregunta es, bueno, ¿tenemos que necesariamente pasarlos a través del mercado único y libre de cambios para recibir los pesos, por supuesto, a precio oficial, es decir, completamente devaluados, sí o no, de qué manera? Y bueno, uno de los, creo que fue Francisco Mina Portela, nos llamó la atención al artículo, al inciso 6.1.2 de Exterior y Cambios del Banco Central, que dice que son instrumentos de pago expresados en una moneda emitida por un Estado extranjero y generalmente aceptados en transacciones transnacionales, transferencia bancaria internacional, orden de pago, giro, cheque viajero, cheque sobre cuentas al exterior, etc. Moneda emitida por un Estado extranjero. No dice moneda de curso legal en el extranjero, no dice nada, dice moneda emitida. Y por el hecho que no diga moneda emitida, eso podría ser una salida, por ejemplo, a Argentina. Es decir, no es moneda emitida, por ende no es moneda, por ende no tendría que liquidarlos a través del mercado único y libre de cambios. Por supuesto, es sumamente debatible eso, y si estamos del lado del Banco Central, no permitiríamos que eso suceda, y es de hecho que el Salvador precisamente apoye que el Bitcoin sea moneda de curso legal, indica precisamente que actúa como una moneda. Entonces, hay que ver de qué nos disfrazamos los contadores y abogados para tratar de lograr Apoyándote que un como... poco, apoyándote un poco allí, Víctor, Sí, el tema de Bitcoin acá, o como lo toma el Banco Central de la República Argentina, es como que si fuera un bien intercambiable. Es decir, que tienes que evaluarlo y tiene que tener, como decir, como que si yo estoy haciendo un trueque de cierto artículo por otro artículo. De hecho, dicen sí, es un bien, pues se puede ver como un bien o activo digital que es fraccionable, intercambiable, pero no tiene ningún cimiento o fondo que lo avale. Esa es como decir la posición que le da el Banco Central de la República Argentina. Y por ello, el proyecto, en este caso, cuando lo comparamos con lo que ha hecho ahora El Salvador,
lo ven como de una manera totalmente contraria, ¿no? O sea, en la parte argentina no podemos, o sea, o no lo concibe jamás, lo que tú estás diciendo, o sea, jamás lo concibe como la moneda, porque dice, bueno, pero la moneda tiene que ser tangible, ¿no? Entonces esto ya no es tangible, no lo puedo ver, pero sí te doy la opción al menos de que lo evalúes y lo veas como un activo intangible y lo tengas en tu contabilidad como si tuvieras un vehículo, como si tuvieras una laptop o lo que fuere. Ok, ok, ok. Sí, a ver, por eso, es decir, es complicado y seguramente este artículo en particular, digamos, vamos a tener noticias acerca de qué es lo que va a considerar el Banco Central, acerca de qué es divisa o qué no es divisa, que, bueno, que en definitiva tenga que pasar por el mercado libre de cambios. La otra cuestión es, bueno, en el eventual caso que el Banco Central diga, no, está bien, ¿sabes qué? Vamos a tener un tipo de cambio oficial, está bien, vas a tener un tipo de cambio oficial, ¿a qué precio? ¿No? Y supongamos que es un precio menor al precio, digamos, tradicional, ¿no? Y el Banco Central entienda que tener bitcoins es tener divisas, que hacerlo, lo cual sería muy extraño también, y sería un reconocimiento por parte del Banco Central de recibir esos bitcoins, ¿no? Para luego dar los precios devaluados y que eso de alguna manera lo ayuda en su propósito de mantener la estabilidad del mercado cambiario. Bueno, digamos, si se dan todos esos supuestos, podríamos ver acciones sumariales por parte del Banco Central que quiera eventualmente hacer esto, cosa que lo dudo, no sé, y digamos, no es mi área de expertise, seguramente ahondará un poco de eso. Pero bueno, lo otro que es importante también es que el artículo 765 de nuestro Código Civil, o sea, en nuestro Código Civil, dice que si se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, y acá la formulación es mucho más, digamos, adecuada para esto, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República. Es decir, que sea de curso legal en algún lugar. Por primera vez tenemos un país que dice que el Bitcoin es de curso legal. Por ende, este artículo o esta fórmula le va a terminar aplicando o le debería, o mi visión de las cosas es que podría deberle al Bitcoin. ¿Y por qué esto es importante? Porque la obligación en esta moneda que no sea de curso legal debe considerarse como dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. ¿Y por qué esto es importante? Básicamente porque muchas veces cuando nosotros hacemos transacciones en Bitcoin, a nosotros lo que nos interesa es que nos den los Bitcoin que nos deben, no que nos den la moneda de curso legal. ¿Por qué razón? Por todas las razones que nosotros ya conocemos. Es inflacionaria, siempre terminamos perdiendo y un montón de estas situaciones malas que nos suceden en la economía del día a día. Pero es importante saberlo porque en definitiva, digamos, y también esto lo estuvimos discutiendo, es decir, ¿qué tenemos que hacer entonces nosotros cada vez que entablemos una relación comercial con otra persona en la cual veamos involucrado bitcoins? Es tratar de, bueno, hacer una renuncia de este artículo, es decir, que no le sea aplicable al deudor este artículo, que el deudor pueda venir más tarde y decirme, ok, te pago en moneda de curso legal y ya está, y no te devuelvo los bitcoins. Esto es muy importante, por ejemplo, en mutuos de Bitcoin, o por ejemplo en las relaciones comerciales que tengan los usuarios con las casas de cambio, por ejemplo, digamos, si la casa de cambio te tiene que dar una cantidad de bitcoins que no tiene en la cuenta. La casa de cambio puede cancelar esa obligación dándote bitcoins, dándote moneda de curso legal. Ahí uno dice, no, por supuesto que no, porque está la ley 2440, o que la ley de defensa del consumidor, y todas las normas tienen que interpretarse en beneficio del consumidor. Pero es una gran inquietud, y ese es un argumento que seguramente existan este tipo de conflictos, alguna casa de cambio que se vea, por ejemplo, envuelta en un problema de liquidez, como seguramente pasar como se ve históricamente con todas las nuevas industrias, seguramente veremos ensayándose estos argumentos, que bueno, que las consecuencias de esos argumentos hay que ver qué sucede y hay que ver qué es lo que dicen los jueces al respecto, ¿no? Pero digamos, es realmente desafortunado este artículo, a mi criterio, porque en definitiva le estás dando una salida bastante fácil al deudor.
de, a ver, si no hay tipo de cambio oficial, no hay que hacerse demasiada vuelta, porque te va a tener que quedar los bitcoins equivalentes, los pesos equivalentes al precio del bitcoin en el mercado. ¿Qué tipo de mercado? Ahí de vuelta es una gran incógnita. Entonces, eso, digamos, merecería que por lo menos exista, no sé, una referencia, un benchmark, una referencia de valor acá en Argentina que establezca precisamente, ya sea privado, porque sí, tenemos coinmonitor.info, etcétera, pero ya estamos hablando de que nada, es un país que lo estableció. A mí me parece que ya debería haber un tipo de cambio oficial por parte del Banco Central o no del Banco Central, en general, o de algún acuerdo, alguna agencia específica, porque en definitiva, nada, ya estamos en un terreno que es distinto. Estamos hablando de que el Bitcoin va a empezar a competir con el dólar estadounidense en un país, es el más chiquito del continente, va a ser un buen caso de estudio. Y bueno, y si eso es así, y digamos mi interpretación es correcta, porque como le dije al principio, puede tranquilamente hacerlo, eh, es importante entender esto, digamos, cada vez que intercambiamos con Bitcoin existe este artículo que, bueno, es como la espada de Damocles que tenemos constantemente arriba, que siempre, o sea, no es que siempre existió, de hecho existe desde el 2015, pero desde el 2015 lo tenemos con la moneda extranjera. Entonces, nada, y han habido muchas, y hay muchas jurisprudencias, bastas jurisprudencias acerca de eso, si es de orden público ese artículo no, si es renunciable o no es renunciable. Entonces, vamos a tener que revisar todas esas jurisprudencias para poder determinar bien cuáles pueden ser las posibles consecuencias. Entonces, ¿qué preguntas, porque estas son las preguntas que a mí me surgieron principalmente acerca de este acto que hizo el Salvador? Es una gran oportunidad para soluciones de level 2. Lightning Network, Sandchains, Wrapped Bitcoins, es decir, yo veo muy difícil que ante una economía totalmente bitcoinizada, es decir, toda la población del Salvador constantemente usando Bitcoin, o sea, para todo, es decir, para ir al kiosco, para ir a no sé dónde, etcétera, que lo usen en la cadena de bloques tradicional, o sea, el level 1, es decir, una vez 32 o lo que sea. Es decir, como sabemos, hay un límite de throughput que tiene la cadena de bloques de Bitcoin, ya no da más, de hecho se están pagando comisiones bastante altas, y por eso, digamos, aparecieron las oportunidades para otro tipo de altcoins. Entonces hay que empezar a usar, y es una gran oportunidad para soluciones de level 2, Lightning Network, sidechains como la Rootstock, etcétera. Digamos, yo ya estaría en un avión en El Salvador para tratar de ver cómo, no, cómo tengo una parte del mercado de las divisas. De esas divisas que están enviando de Estados Unidos a El Salvador. Es decir, a mi criterio eso es una gran consulta, es una gran oportunidad para establecer precisamente esa infraestructura que se va a terminar usando en este país para ir al kiosco, para el Bitcoin, etcétera, abrir canales o cerrarlos, que sean canales nodales, de qué manera hago más eficientes esas transacciones, que se hagan instantáneas. Yo no puedo obligar a la gente a esperar 10 minutos ahí hasta que se confirme la transacción, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran oportunidad para ese tipo de, de servicios. Va a haber un tipo de cambio nacional de hecho, porque ya el mero, y es necesario que eso así sea, porque ya el mero hecho que exista este fideicomiso que agarre y ofrezca la intercambiabilidad o la convertibilidad de manera inmediata, ya el hecho que eso exista implica que exista un tipo de cambio nacional de hecho, que no me cabe la menor duda que como va a estar también, digamos, la unidad de cuenta va a ser el dólar. Entonces, como va a estar denominado en dólares, seguramente se utilice ese tipo de cambio nacional de hecho como referencia en otros países, especialmente de la región. Es decir, nada, eso me parece que vamos a tener que tener cuidado con eso y estar viendo esto constantemente. Y luego el artículo 12 puede actuar como vía de escape, es decir, esto que les comentaba de hecho notorio de manera evidente, ¿no? Es una cuestión sumamente amplia que muchos individuos van a tratar de utilizar para no recibir esos bitcoins, porque de vuelta, les estamos pidiendo un montón, les estamos pidiendo que lo acepten y les estamos pidiendo que, nada, y no les estamos dando demasiadas vías de escape, o sea, aceptarlo o lo aceptar, entonces, le estamos que acepte y encima que se coma la volatilidad. Eso lo harán empresas más grandes que entiendan que esto tiene un futuro, pero la mayoría, me imagino que van a tratar de negociar directamente con el, con el fideicomiso. ¿Y cómo, y cómo van a hacer que toda esa infraestructura que están diseñando sea lo suficientemente segura,
no tenga downtime, no sea vulnerable a agentes externos. Hay que ver porque lo que tienen las Level 2 es que muchas veces no tienen digamos, no son del todo descentralizados. Sí son bastante descentralizados, pero no son del todo descentralizados, y eso puede traer determinadas cuestiones que son interesantes. Y bueno, lo de la aceptación forzosa, los problemas de enforcement, cómo va a ser el Estado para obligar a las personas a aceptarlo cuando no lo quieren aceptar, por mero capricho, por ejemplo. Y luego otra cosa que es muy importante, que hay de la privacidad. Es decir, todos los, digamos, como esto lo va... El Bitcoin no deja de ser una red descentralizada donde se registran todas estas transacciones. Como se registran todas estas transacciones, hay mucha información que está disponible al público. Y el Estado, ya teniendo Bitcoin Cell, acuérdense que se puede pagar se pueden pagar los impuestos en Bitcoin, y como somos criaturas de hábito, seguramente lo vamos a pagar usando exactamente la misma billetera donde nosotros ahorramos, y un montón de otras situaciones. Eso es mucha información que va a estar atada a una identidad particular. Especialmente se utilizan billeteras, por ejemplo, como puede ser la de Strike, que fue la que fue ahí a Horizonte, que te piden KYC y AML, es decir, que te piden, digamos, una identidad, te piden y todas estas cuestiones para poder participar de la red. Todas esas situaciones, digamos, van a atentar de alguna u otra manera contra la privacidad de los individuos. ¿Cómo va a ser el Estado? O a mí lo que me gustaría ver es cómo va a asegurar el Estado que esa información no van a tratar de utilizarla. Y de vuelta, ese es otro gran problema para las empresas que reciban bitcoins. ¿Cómo se van a asegurar que los bitcoins que están recibiendo, especialmente por toda la normativa en los Estados Unidos, de no estar mandándose, digamos, de no estar recibiendo dinero de fuentes que no sean del todo, que no sean del todo claras? Gran oportunidad para aquellas personas que venden servicios de analítica de cadena de bloques, especialmente de analítica de cadena de bloques de Bitcoin, porque van a tener un montón de empresas que van a decir, bueno, yo necesito saber que la persona que me está pagando, no sé, el Tesla en Bitcoin, que esos Bitcoins no provengan de Mt. Gox, ¿no? Porque si no, con esta transacción y luego de vuelta acciones reivindicatorias, percibe la cosa en la mano de lo que esté, se empantana el tema. Entonces va a haber una gran oportunidad para empresas que ofrezcan ese tipo de servicios, y por supuesto presiones por parte de los Estados Unidos. Es decir, estás directamente una moneda compitiendo contra los Estados Unidos en tiempo real, y los usuarios van a empezar a elegir qué es la moneda que van a querer usar. Bitcoin, con todo lo que eso implica, ¿viste? Volatilidad de precio, etcétera, o el dólar, con todo lo otro que significa. También esa es una gran pregunta, si El Salvador va a recibir esas presiones, si se va a bancar esas presiones, y si va a permitir que, digamos, que el ensayo lleve a final, ¿no? A una escena final. Y después, mi pregunta es, bueno, ¿cambiarán los hábitos de consumo del salvadoreño promedio? Es decir, hay muchos estudios que hablan de esto, ¿no? El Bitcoin al ser deflacionario, al ser limitado, es decir, yo cada vez que voy a elegir gastar Bitcoins, me va a costar, porque en definitiva, yo no sé si voy a conseguir esos Bitcoins al mismo precio al cual los estoy usando a esta hora, y eso puede cambiar los hábitos de consumo. Para bien o para mal. Es decir, si la gente no consume, la economía no se mueve, etcétera. O para bien, o quizás la gente empieza a consumir o empieza a valorar lo que consume, y iremos a una economía mucho más sana, en el cual pensamos dos veces antes de comprar algo, etcétera. Pero eso mucho al capitalismo no le gusta. Entonces, digamos, ahí va a haber como quizás llegamos como a ¿cómo se llama? A un nivel de estabilidad, o el mercado llega a ¿cómo se llama eso? Al precio de estabilidad. Reducir la volatilidad. Claro, quizás se reduce la volatilidad y lo empezamos a usar constantemente, o quizás entendemos que también existe espacio para que la gente pueda utilizar la volatilidad, ¿no? Utilizar la volatilidad como una virtud, ¿o no? Entonces, de vuelta, digamos, quizás pueden convivir las dos al mismo tiempo, cosa que es difícil. De hecho, digamos, las monedas se comportan
bastante monopólicos, son como monopolios naturales, es decir, porque sería hablar dos idiomas distintos, ¿no? Hablamos el idioma del dólar o hablamos el idioma Bitcoin, o el patrón Bitcoin. Entonces, digamos, si los dos no hablamos el mismo idioma, se empieza a vivir la cosa y no es tan agradable eso. Entonces, hay que ver ese tipo de comportamientos. Y bueno, nada, es eso. No sé si me excedí un montón, les pido mil disculpas. Pero bueno, este es un tema que es bastante interesante. Y nada, Gustavo, te lo dejo a vos. Excelente, Víctor. Muchas gracias. Ahí te estamos viendo de nuevo y se dejó de compartir pantalla. También a Gustavo lo vemos. Muchísimas gracias a tu exposición. Lo que más me gustó es que abre preguntas a un montón de temas que están por verse, ¿no? Total. Y lo iremos viendo con el tiempo, pero más allá de eso, me gustaría transmitir que lo que yo estoy viendo a nivel macro, para mí, es que estamos saliendo del patrón fiat, este patrón que empezó más o menos en 1914, donde el dólar y todas las monedas se empezaron a separar del oro, dejaron de ser un dinero con una referencia metálica pura y dura, y que se terminó de separar totalmente en 1971. Y a partir de ahí entramos en un patrón fiat absoluto, donde las monedas no tienen respaldo. Y yo creo que a partir del 3 de enero de 2009 empezamos a entrar en un patrón Bitcoin. Creo que este ha sido el siguiente paso histórico más grande que ocurrió en la historia de Bitcoin con respecto a lo que es el patrón económico, porque hasta ahora Bitcoin era un juego jugado por privados, primero por cypherpunks, después por libertarios, después fue creciendo, después por instituciones privadas como Michael Saylor y sus miles y miles de Bitcoins, y hoy en día entran los estados. Ya no quedan más actores, la capacidad de la Tierra de seres humanos es limitada y claramente la hiperbitcoinización a mí está a la vuelta de la esquina. Vamos a pasar ahora con Gustavo y dejamos el chat y las preguntas que hay varias que me contaron para el final, pero vamos a pasar con Gustavo, que creo que nos va a hablar de cómo serían las cuestiones impositivas y contables, cómo nos cambia la vida a nosotros los argentinos, principalmente esto, o a los salvadoreños también, porque eventualmente creo que nos va a cambiar a todos. Así que adelante, Gustavo. Bueno, gracias Camilo, gracias Víctor, gracias también a la ONG por permitirnos charlar un poco, ¿no?, de todos estos temas que nos competen. Ahora fíjate algo, con respecto a lo que vendría a ser la parte impositiva de esta nueva modalidad de pago, ¿no? Ya vendríamos entonces como que a liberar el resultado de ser ganar por tener un bien a ser partícipes de comprar, vender a través de lo que ahora será una moneda, que no es un papel moneda, pero va a tener el mismo trato a nivel conceptual, incluso de valencia y equivalencia, porque fíjate que entre el articulado hay una parte muy clara que te dice, bueno, se evaluará o tendrá referencia al dólar. Entonces, hay una, como así, una diatriba, y lo traigo un poco para acá, para lo que es la Argentina, cuando yo digo, bueno, cuando yo por lo menos declaro mis bienes personales, declaro cuánto tengo en dólares y me lo llevo a la tasa actual. Pero ¿cuál es esa tasa? El peso. Entonces diría como que tendríamos que también tener como poder evaluar directamente al dólar. O sea, un ejemplo, cuando yo voy a declarar ganancias y voy a declarar alguna acción extranjera, yo digo, bueno, ¿cuánto ganó dólar a dólar? En referencia al dólar, ¿cuánto fue la suba o la baja también que tuvo la acción o activo que esté evaluando? Ahora, en este caso me surge también la duda, ¿no? Como también Víctor tiene su pregunta, yo, bueno, ¿será que ahora yo voy a tener que hacer la evaluación directamente entonces al peso? En el caso de Argentina que aprueben o promulguen la ley, ¿no? Es lo que yo diría, porque si yo bien evalúo a peso, en el caso de reportar una ganancia, va a ser, bueno, exorbitante lo que voy a tener que declarar, ¿no? Esa sería como la primera parte, ¿no? En cuanto a lo que es ganancia y lo que son bienes personales. Por la otra parte, la operatoria de exchange y de full exchange, que hacen los cambios y todo aquel paradigma que se hay, cambiaría muchísimo la operativa y sería otra lista también que tendría que verse. ¿Por qué? Porque ya no estamos haciendo un cambio directamente a
¿cómo se llama?, a dólar o a peso, sino que estamos directamente vendiendo con un curso legal. O sea, estamos haciendo una actividad económica normal, común corriente, que nos permite la ley, en este caso nos la permitiría la ley. Por otra parte, también el sistema impositivo, que se puede observar, por allí estuve revisando lo que es la apreciación también del Banco Central, a lo que crea este fondo de 150 millones, ¿no? Que queda muy poco para la movilización que tiene el Bitcoin y lo que vale realmente, o la equivalencia que tiene la moneda. ¿Por qué? Si nos ponemos a ver la cantidad que está apreciando o las arcas que te da en garantía, es muy por debajo a lo que va a hacerse en la compra-venta y las cantidades que se mueven en moneda. O sea, una economía con esa cantidad se puede mover, por lo menos en la Argentina son muy poquitos días de reserva. Es verdad lo que dice Víctor, o sea, es como que algo que se aplicará en ese caso, que es un contexto un poco más pequeño. Me imagino que en la República Argentina tendremos la bondad de hacer unos fondos más grandes. Es un gran avance, como bien lo dices, Camilo, es un grandísimo avance, porque esto como que nos alinea, ¿no? Digamos que en un contexto, Argentina fue como una de las capitales del Bitcoin, por así decirlo, ¿no? Y ahora vemos que nos adelantan dos grandes pasos, pero que nosotros también vamos allí. Entonces es algo que para nosotros ya nos abre la puerta de que ya vamos para también ese tipo de contabilización y de creación. Perfecto, sí, sí, tal cual. Coincido, Gus, y hay mucho por... Sí, hay mucha tela que cortar, sobre todo en el ámbito complejo de los impuestos o los tributos argentinos, porque pues son bastante grandes, ¿no? Me imagino también en el caso de un ingresos brutos, no lo tengo con un banco, cuando me hace una transacción común, corriente y silvestre, ahora me imagino también que tendremos que hacerlo con, no sé, con las cuales o qué sé yo, de alguna manera tendrá que ver el gobierno cómo ata o cómo va adecuando la plataforma para que poder rastrear en alguna forma qué te ingresa, qué no te ingresa y cuáles serían las tasas que podrías pagar por ello. Que deberían ser las mismas, porque si estamos hablando de una moneda de curso legal, yo no estoy haciendo más nada que mi actividad principal. O sea, no cambia, no hay que confundir lo que es la actividad principal o lo que yo efectivamente hago como comerciante, como prestador de un servicio profesional, como un prestador de lo que sea, a lo que yo tendría que hacer como actividad de cambiar, ¿no?, la moneda, porque en este caso no habría un cambio, sino sería una moneda de curso legal. ¿Okay? Claro, Entonces, claro. diría, bueno, te pago la misma cantidad de porcentaje, pero ahora te lo voy a hacer en base a la conversión. No sé si Claro. habrán conversiones anuales, mensuales, no sé cómo irá a ser acá, pero me imagino que es el deber ser, que tendrá que ser todo el equivalente, pero con una nueva moneda. Como lo que bien tú estabas diciendo, en el momento que se separaron, por allá en el dólar, que hubo la separación, fíjate, ok, perfecto, no te doy oro, no te lo respaldo en oro, pero tiene un valor. Eso es lo mismo que va a ocurrir con el Bitcoin. Y fíjate que el dólar acá en Argentina es súper bien aceptado, y cuando yo llego a cierre de ejercicio hago lo mismo, lo que hago es que le hago un equivalente y ya está. Igualmente irá a pasar con el Bitcoin en donde sea. Como siempre le he dicho, ¿no?, que siempre hemos tenido en estos casos, cuando nos hacen las consultas, ¿qué hago con el Bitcoin? Lo mismo. Vamos a evaluarlo y vamos a declarar y vamos a pagar lo que corresponda. No el exceso, pero sí lo que tiene que corresponder. Clarísimo, Sí, no es como, ¿te acuerdas que en aquel momento cuando empezamos había mucho miedo, ¿no? Y sobre todo los contadores nos miraban como que, bueno, son como que una cosa extraña, no sabemos dónde incluirlo. Y yo les decía, no, si hay una manera, o lo vas a minar, o lo vas a inventariar, o vas a hacer operaciones comerciales habitualistas. Entonces, con base a esos criterios, ya esos criterios obviamente cambiarían, ya no estaríamos evaluados por unas normas internacionales, sino que ya estaríamos evaluados
por un código que me dice a mí que tengo que recibir cierto dinero y que va a equivaler a tanta cantidad cierta cantidad de moneda y que va a equivaler a cierta cantidad de otra moneda, ¿sí? Aquí no le haríamos entonces un dinero físico. Clarísimo, clarísimo. Hay dos temas, o sea, hay un tema que trataron los dos que me gustaría tocar un segundito, que hablaron sobre la forma de implementación, ¿no? O sea, cómo desarrolla el Estado, las wallets, y ahora metemos también el cobro de impuestos. Yo les tiro una visión que tengo que es tanto utópica y distópica al mismo tiempo. Yo imagino que ahora, con esta tecnología donde tenemos un dinero que es intrínsecamente digital y que es solo digital, y que puede ser traqueado, si se quiere traquear y que se permite que se traquee, puede ser seguido enteramente desde su nacimiento hasta la última transacción. Eso es como el sueño húmedo de todo dictador orwelliano, ¿no? Entonces, yo creo que esto puede pasar y que el Estado puede desarrollar la billetera oficial, con la cual el Estado te pueda pagar y que directamente dejes de existir económicamente. Pero eso sería una billetera, que para mí puede llegar a ser la billetera oficial en la que ellos mismos te cobran impuestos, así como hoy te descuentan estos anticipos de ingresos brutos en Argentina y te cobran de esta billetera. Y por otro lado, cada bitcoiner podrá tener su billetera en negro, digamos, mercado no oficial, y podrá declarar lo que quiera o no declarará o verá lo que hacer. Y en la billetera oficial haces MR, KYC, impuestos, todos juntos. Sí, pero fíjate algo, Camilo, que es interesante. Ya hay un instrumento acá en la República Argentina que de hecho, bueno, estamos empezando, como decir, a estrenarlo en pañales, que es los archivos estos TXT que te pide la forma, creo que es la 8126, en donde tienes que descargar qué operación hiciste, a quién la hiciste y a qué billetera fue. Y eso lo tienes que declarar directamente a la FIP, obviamente. Cuando haces la carga de la FIP, ahí interviene todo el sistema. ¿Por qué? Porque te lo dice. Bueno, lo tuviste acá en el banco, pasó por las manos de este señor y de este señor lo llevó a esta billetera. Entonces, como decir, ya las herramientas ya se están preparando. Obviamente, ¿qué estamos augurando? No somos, como decir, gurúes del Banco Central de la República Argentina, ni tampoco de la FIP, sin embargo, bueno, tenemos por nuestra experiencia un poquito de conocimiento, pero en cuanto a la preparación, ya la hay. De hecho, ¿te acuerdas que hace 2 años Brasil hizo un modelo muy parecido con los cadastros de movimientos electrónicos? Entonces, ya venían haciéndose. Y de hecho Hong Kong tampoco se nos queda atrás, porque Hong Kong también dio parte de hacer una especie de registro, aunque era un registro, como decir, velado, es como cuando te colocabas en la computadora en el modo oculto. Puedes hacer la sesión, pero estás en oculto, porque no tienes la otra parte que será como tu identificación. Aquí en la Argentina sí ya está aplicándose la identificación. No estamos, vamos a decir, las primeras declaraciones son las que se están haciendo ahora, porque los archivos pues, son bastante un poco engorrosos, no han dado mucha información para poder construir el archivo. Sin embargo, se está haciendo. No está el poder de obligatoriedad aún, pero ya viene. O sea, cuestión de 1 o 2 meses vamos a tener estas nuevas discusiones y que, bueno, que son súper interesantes también, sobre todo para el mundo de nosotros los contadores, que muchas veces decimos, oye, fue una vez un dolor de cabeza, ahora se nos hace un poco más fácil, pero con esto sería mucho más sencillo hacerte una certificación contable, decirte de dónde vienen los fondos, para qué van los fondos y explicar por qué van la modalidad o a qué se atribuye esa modalidad de compra. Esto nos haría a nosotros, como decir, blanquear muchas operaciones, pero ojalá y sea en el sentido positivo y bueno del progreso, como lo tuvo El Salvador. Ojalá y la Argentina tuviera la misma bondad de verlo para el futuro del progreso y no de una manera aprensiva, porque lo que se quiere evitar con todo esto, y creo que nosotros como comunidad Bitcoin tenemos que tratar de siempre atentar a la paz y no ir en contra de la paz, sino alentarla y alentar al progreso y a la creación de que todos contribuyamos a construir. Entonces, esa es la idea, que ojalá y la Argentina se haga de esa forma también. Sería muy agradable, de verdad, poder tener esta conversación nosotros en poco tiempo y decir, señores, tenemos otro logro más y bueno, vamos a participar en esto y vamos a aportar todo lo que más podamos en registro, control y todo lo que ustedes quieran, pero vamos a hacerlo de la manera más formal, es decir,
con un curso legal, porque formal la tenemos, la formalidad las tenemos actualmente y lo hacemos de la mejor manera posible, ¿no? Sí, totalmente. Veo difícil que hoy en día sea receptado por los legisladores argentinos, sin perjuicio de que ya hay más de uno con ojos de rayos láser en Twitter. Habrá que ver qué fuerza tienen para poder impulsar algo de este estilo. Una ley Bitcoin en Argentina sería interesante. Y Camilo, me gustaría Sí, también, Víctor. porque comparto completamente el miedo, eh, y de hecho, por eso también los bitcoiners tienen que estar, viste, de ojos y oídos bien abiertos acerca de lo que sucede en El Salvador, porque también, es decir, necesariamente El Salvador va a tener que recibir determinadas presiones, ¿no? Porque así como va a tener gente descargándose billeteras a, digamos, sí. Y yo ahí no es más no es tanto el hecho de que vaya a existir una economía, digamos, en negro, sino que mi mayor miedo es que de repente tengamos dos tipos distintos de, como decís vos, el Bitcoiner va a tener su billetera en negro y su billetera en blanco, en el cual va a poder intercambiar con, bueno, pero ahí vamos a volver de vuelta al esquema que tenemos hoy en día, ¿no? Al esquema en el cual sentimos que hay una falta de privacidad, al esquema en el cual vamos a buscar distintas alternativas y distintas alternativas en el mercado negro, porque entendemos que las posiciones que nos brinda el Estado son excesivamente altas y, bueno, y queremos un poquito. Entonces, yo ahí tendría mucho cuidado en, y ahí me parece que eso lo van a tener que dar muy fuerte los salvadoreños, es el derecho a descargarse la billetera que ellos quieran, que el Estado no les obligue a declarar una billetera en particular, por más que el Estado salvadoreño reciba presiones como las va a recibir para que obligue a los ciudadanos, porque de hecho Nayib Bukele, que es el presidente, se juntó, digamos, creo que ayer, mientras estaban debatiendo hizo como un Twitter Space con Nick Carter, si lo ven ahí en YouTube, véanlo, porque es impresionante ese intercambio, y él lo que decía que se iba a juntar con el IMF, digamos, esta semana, y que iban precisamente a hablar sobre este proyecto de ley. Y a mí no me cabe la menor duda de que esa conversación, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? O sea, ¿qué pasa con la gente que recibe grandes cantidades de dinero de El Salvador de Estados Unidos hacia El Salvador y no tiene manera de acreditar esos fondos? ¿O cómo vas a hacer para que la persona que lo recibe acá efectivamente esté declarando esos fondos que les entren? Y la alternativa porque en definitiva, hasta el momento en el cual, digamos, las autoridades de El Salvador no digan, bueno, sospecho de que algo extraño está sucediendo, va a existir el riesgo, o sea, lo que debería suceder es que todo esto debería actuar ante o sea, debería ser reactivo. Es decir, yo sospecho que hay algo e inmediatamente lo investigo. Y con este tipo de tecnologías lo que te permite es exactamente lo contrario, es poder determinar qué es lo que está sucediendo alrededor, o sea, cuál es el inflow, o sea, cuáles son posibles billeteras locales de El Salvador y cuáles no, ¿no? Y poder determinar de dónde viene y ver si hay movimientos sospechosos, ¿no? Estos famosos reportes de operaciones sospechosas. Sí. Eso a mi criterio es una verdadera lástima y sería sería muy malo que él, de un día para el otro, porque lo está haciendo y está yendo a hacer una hiperbitcoinización, pero me gustaría ver al gobierno de El Salvador, o sea, incentivando el uso de tecnologías que permitan mayor privacidad en el uso de criptoactivos. Por eso, y como bitcoiners, lo que sí tenemos que apoyar siempre, me parece, van a ser ese tipo de tecnologías que permitan que la cadena de bloques de Bitcoin no sea tan transparente, ¿no? Como Taproot, como CoinJoin, como todas este tipo de tecnologías que nos permiten hacer eso. Y bueno, y sí tener cuidado con las soluciones de Level 2 que terminemos utilizando, porque de vuelta, no sé si el nivel base se va a bancar todas las transacciones que pueden salir de un país tan chiquito, por más que sea tan chiquito, todas las microtransacciones que se estén generando en determinado momento, no sé si no se las va a bancar el primer nivel. Entonces hay que ver qué tipo de tecnologías alternativas, por ejemplo, se puedan utilizar para que en el Level 2 sean aún más transparentes esas transacciones. Y bueno, hay que ver de vuelta
Quizás El Salvador agarra a los entes internacionales, digamos, menos preparados, no sé, y quizás eso es bueno, pero yo creo que van a encontrar resistencia, mucha resistencia, poniéndolos digamos, por ejemplo, en listas grises, o ese tipo de cuestiones, como países que van a incentivar. Por más que eso no sea cierto, ¿no? Esta idea de que si uno utiliza Bitcoin, es en definitiva, estás lavando dinero y ese tipo de situaciones. Entonces, yo sería muy cuidadoso con eso, comparto el miedo completamente y bueno, solo espero que el gobierno salvadoreño elija eso. Sí. Bueno, como decimos, todavía queda mucho, mucho espacio. Hay que ver en la aplicación ahora, en la ejecución y cómo concuerdan cada órgano competente a los puntos de control. O sea, como dices tú, Víctor, o sea, es cuestión de ver hasta dónde va a venir el principio también de revelación, porque es una realidad, o sea, hay un principio principal, perdón la redundancia, o primordial, que es el derecho también o el criterio de revelación que tienes con cada operación que tú tengas. Entonces, mientras que no sean actividades que no coloquen lupa, no tendrán que, me imagino, ¿no? Que tendrán ciertos también renglones o, límites para decir, bueno, hasta acá operan normales, o si hubiera una transacción de 2 millones de dólares, bueno, vamos a revisarle a ver qué escudriñe de allí, que sería también como cumpliendo con sus políticas de antiterrorismo y lavado de dinero, pues también, que también las tendrían que tener. Bien, ahí te interrumpo. Hay una pregunta del chat que está muy buena, que es de Ricardo Miura, un colega que también está en la ONG Bitcoin. Para Víctor, le pregunta a Ricardo, Víctor, ¿crees que la ley salvadoreña, por definirla como de curso legal, por definir al Bitcoin, ¿no?, como de curso legal, tiene efectos concretos, inmediatos en Argentina, como para poder considerarla moneda extranjera o divisa? Bueno, a ver, voy a compartir de vuelta la pantalla para ver lo que dice exactamente el artículo 765, y como dije al principio, es decir, esa es mi opinión y lo que yo entiendo de lo que dice expresamente la normativa. Es decir, eh, con la parte cambiaria quizás no lo entendería como divisa, precisamente por esto que nos había señalado Francisco, de que se entiende por divisa como moneda emitida por un Estado. El Bitcoin, al no ser emitida por un Estado, por más que sea de curso legal, no es emitida por un Estado, por ende no estaría dentro de la definición que dice el Banco Central acerca de divisas. Pero para nuestro Código Civil sí dice que todas aquellas obligaciones en las cuales se haya estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, es decir, que sea de curso legal en algún lado, pero no en la República, la obligación debe considerarse como dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse usando el equivalente en moneda de curso legal, que es el artículo 765, lo dice así expresamente, y para mí eso hace que el hecho de que en El Salvador se haya determinado que es moneda de curso legal, hace que para nuestro artículo 765, para nuestro Código Civil, sí se puede hablar de moneda que no sea de curso legal. O sea, el artículo este va a ser aplicable de manera inmediata, entiendo yo, por más que falten 90 días para que efectivamente se ponga en vigencia la norma, o algunas particulares de la norma. Yo creo que a partir de ahora podríamos estar hablando de que es una moneda que no es de curso legal, porque es de curso legal en El Salvador, no necesariamente en Argentina, pero digamos, como está formulado el artículo 765, a mí o sea, puedo estar completamente equivocado y por supuesto lo dejo a personas, porque además este artículo en particular hay muchas jurisprudencias, hay muchos colegas que seguramente están mucho más interiorizados en los pormenores de este artículo, especialmente en materia contractual, que es muy importante, pero para mí va a ser, o sea, va a ser completamente operativo a partir de hoy. Entonces, nada, cada vez que tengamos que armar un contrato en el cual la obligación sea dar, eh, sea dar bitcoins, vamos a tener que tener en cuenta que para nuestro Código Civil esos bitcoins van a ser moneda que no es de curso legal, por ende el deudor puede cancelar la obligación pagando en moneda de curso legal, es decir, en pesos argentinos. Bueno, nada, esa es mi interpretación.
como puedan ver otro tipo de interpretaciones, tampoco hay no hay una definición unívoca, ¿no?, acerca de qué es moneda en toda nuestra normativa, ¿no? Está la moneda virtual de la resolución WIFI 114, está lo otro, porque en definitiva moneda es un concepto económico. Moneda es algo que cumple con las tres funciones del dinero: moneda, medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor. Y al ser eso así, entonces es distinto, es sencillamente, ahí lo relevante a mi criterio es que efectivamente sea de curso legal o no sea de curso legal. Como es de curso legal en un país, para mí aplica el artículo 765, que es de bastante relevancia en materia contractual. Eh, pero bueno, esa no deja de ser mi opinión. Si no, Camilo, abrí el micrófono a Ricky, ¿no? Porque me parece que... Sí, ya le dije, está abierto, está abierto. A ver, Ricky, si querés agregar algo más, dale para adelante. A ver si no te llegan a andar, nos avisas por el chat, pero estás abierto y te escribí hoy. Hola, ¿Cómo está? ¿cómo estás, Camilo? ¿Qué tal, Víctor? Muchísimas gracias. No, la verdad no tengo mucho para aportar, la verdad que te escucho con mucha atención, Víctor. Solamente tengo dudas enormes, porque no encuentro en ningún lado que me defina qué es una moneda. Vos asumís que porque a los salvadoreños se le ocurrió decir que es moneda de curso legal, ahora conceptualmente pasó a ser moneda. Pero claro, me quedan las mismas dudas que a vos, enormes. Que no es moneda de curso legal en Argentina está clarísimo. Ahora que pasa a ser moneda, y sobre todo por la implicancia que tendría para las regulaciones impositivas en bienes personales sin ganancias, son enormes. Claro. Sí, no, o sea, totalmente. O sea, yo sencillamente, es como está formulado el 76, a mi criterio, ¿no? Exclusivamente la razón por la cual digo que podría ser operativo de manera inmediata es porque el 765 habla de moneda que no sea de curso legal. Y yo digo, bueno, entonces eso quiere decir que las monedas que sean, o sea, que no sea de curso legal en Argentina, la República Argentina, es decir, que sí sea de curso legal en otro país. El Salvador hoy es de curso legal, por ende, pero es de vuelta, como decís vos, es una gran... Y yo entiendo que debe haber un montón de consecuencias en materia impositiva y tributaria, eh, pero bueno, nada, esa es mi opinión y es mi criterio. Y si, por ejemplo, qué sé yo, alguien viene y me dice, che, tengo una deuda en bitcoins, ¿la puedo pagar en pesos? Y yo hoy le diría que sí. Le diría cancelar ahora y luego... Pero yo quería bitcoins, bueno, pero lo hizo el 735 con él, ¿no? O sea, no creo que pase, pero digamos, podría ser que sí, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, es una Es que gran... sí, el sistema argentino nuestro es a favor del deudor, encima, siempre a favor del deudor y siempre a favor de que se extingue cualquier tipo de deuda en pesos. Entonces es negocio no pagar y ganar con inflación. Y ese artículo es muy relevante porque a una obligación de dar moneda extranjera que le permite ser cancelada en pesos, te evita la cancelación en la prestación específica. Y Exacto. está bien, los bitcoins no se los vas a poder sacar a alguien si no te los quiere dar, pero podés pedir daños y perjuicios que van mucho más allá del equivalente en pesos. Así que desde ese punto de vista es importante. Ahora que sea porque el Salvador lo definió, que pase a ser de aplicación, wow, es un salto lógico importante. Ojo, a lo mejor capaz que se puede sostener que hoy ya es moneda. Hay una definición muy extraña en el artículo 30 de la ley 24.144, que es la Carta Orgánica del Banco Central, de qué es lo que parecería ser para el legislador susceptible de circular como moneda. Y es una cosa muy rara, porque dice que es cuando el emisor imponga o induzca en forma directa o indirecta su aceptación forzosa, que acá en el caso no sería, o cuando se emitan por valores nominales inferiores o iguales a 10 veces el valor del billete de moneda nacional de máxima nominación que se encuentre en circulación. ¿Y qué es esto? Es muy rebuscado. ¿Quién lo emite? Parecería que no es lo importante. ¿A qué efectos? Solamente en cuál sea la unidad. Y un Satoshi no sé si es 10 veces menor que el billete de máxima nominación que se encuentra en circulación. Sí. Claro, pero yo ahí diría, a ver, quizás la moneda a la que hace referencia el 765 no necesariamente es la moneda a la que hace referencia el Banco Central.
Claro. Por eso digo, para mí no sé si hay una definición unívoca de lo que es moneda. Ese es el problema, no la hay, no la hay y tampoco la tenés en la ley de impuestos a las ganancias y en la ley de bienes personales, tampoco tenés una definición y probablemente se refieren a cosas distintas. Total. En general todos asumen que son monedas emitidas por un Estado extranjero, creo que más o menos ahí, cada vez que escriben algo, escribieron pensando en eso. También, me disculpa la intervención, también hay una realidad, ¿no? Que es también el tiempo de creación de la ley. En aquel momento, acuérdense que las monedas eran acuñadas y era diferente, ¿no? Ahora estamos en una era totalmente digital y habría que todos esos conceptos volverlos a reafirmar. Ha cambiado todo. El ordenamiento jurídico monetarista, vigente, positivista, está hecho para el fiat. Y resulta que Bitcoin ya llegó para quedarse. Les agradezco muchísimo la participación. Gracias a todos, Víctor, Gustavo, Ricardo. Agradecimientos totales. La verdad que este era el tema del día, así que tuvimos que apurar esta charla para sacarla en el momento que estamos todos hablando de este asunto. Muchísimas gracias a todos por colaborar y a la ONG también. Y me despido no sin antes decirles que la semana que viene, muy probablemente el jueves, estemos teniendo un segundo ciclo de Bitcoin y El Salvador, porque esto da para muchísimo, donde habrá nuevos invitados. Los invito a seguir en las redes a los colegas que estuvieron acá participando y a ONG Bitcoin Argentina. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por venir y recuerden, hay que comprar Bitcoin, aprovechen que está barato. Saludos. Chao, gracias.